Seguirem els workshops d'avui. Ara tenim amb nosaltres el Francisco Javier Menacho, de l'empresa Adequa, i ens farà la ponència sobre sistema de evacuación insonorizada de Adequa. Cuando quieras, Francisco, puedes empezar. Gracias. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Francisco Javier Menacho, como ha comentado la compañera. Soy responsable o jefe de producto en la empresa Adequa WS y vamos a comenzar lo que es la presentación sobre sistemas insonorizados. Luego os presentaré lo que es el sistema insonorizado AR y terminaremos un poco pues hablando de lo que es ventilación de redes de evacuación y saneamiento. Pues para empezar un poco a hablar sobre este tipo de instalaciones, vamos a comenzar a hablar por los tipos de ruido y a clasificarlos en función a dónde se generen y en función a cómo se transmitan los mismos. En función a los puntos donde se generan el ruido, pues podemos distinguir entre ruido de choque y ruido de flujo. El ruido de choque, ¿dónde se genera? Pues se genera lógicamente en los cambios de dirección de las redes, ¿vale? En lo que son las uniones, por ejemplo, entre lo que son las bajantes y los colectores, en los cambios de verticalidad, por ejemplo, de las bajantes. Luego, el ruido de flujo, que ya no se genera en los cambios de dirección, se genera en el mismo seno de lo que es la tubería, ¿vale? Y se produce por lo que es la circulación del fluido a través de la misma. Ahora, atendiendo a la clasificación de cómo se transmita el mismo, por qué medio se transmite, es decir, se transmite a través de un medio continuo, como es la estructura del edificio, o un medio discontinuo, como puede ser el aire, pues lo distinguimos o lo clasificamos en ruido aéreo y ruido estructural. Como su propio nombre indica, el ruido aéreo es aquel que se transmite a través del aire, es decir, entre el punto donde se genera el ruido, que es la tubería, y la persona receptora del mismo, solo se interpone lo que es el material de la misma tubería. Y luego el ruido estructural, que es aquel ya que se transmite a través de lo que es la red de tuberías, pasa por las abrazaderas a lo que es la estructura del edificio y a través de los anclajes pasa en forma de vibraciones, ¿vale? Pues estos serían los tipos de ruidos atendiendo a cómo se genera y cómo se transmite. ¿Cómo combatimos cada uno de estos tipos de ruido? Pues para transmitir o para combatir lo que es el ruido aéreo, como su propio nombre indica, hemos dicho que lo único que se interpone entre el punto de generación del ruido y la persona que escucha el mismo, pues solo tenemos lo que es el material de la misma tubería. Por tanto, tendremos que actuar en el material de la misma para contrarrestar el mismo. ¿Cómo hacemos esto? Pues lógicamente tenemos dos caminos para contrarrestar el ruido aéreo, bien aumentando el espesor de la misma tubería o bien actuando en el material de la misma, como aumentando la densidad, módulo elástico, decantarnos por tecnología multicapa en lugar de monocapa, echarle aditivos especiales, eso para contrarrestar el ruido aéreo. Para el ruido estructural, por contra, ya no actuaremos en lo que es el material de la misma tubería, sino que actuaremos en lo que es tanto la junta elástica como los anclajes de la misma. Hablando de la junta elástica, todos los sistemas insonorizados del mercado de evacuación en los diámetros grandes a partir de 75, ¿vale?, se unen por junta elástica, es decir, la unión entre tubo y pieza o pieza a pieza se realiza mediante junta elástica. ¿Por qué está la junta elástica ahí o por qué se coloca? No se coloca ni por facilidad de montaje ni por tema de estanqueidad, sino porque rompe lo que es el puente sonoro, es decir, rompe lo que es la vibración e impide que ésta se vaya traspasando de lo que es la tubería al resto de accesorios o al resto de conductos de la misma o de la misma tubería pase a través de los anclajes a la estructura del edificio. Por tanto, especial atención a lo que son las juntas elásticas. Siempre pongo un ejemplo cuando hablo de este tipo de uniones. Por ejemplo, los tableros de los puentes se apoyan en lo que son las ménsulas de las pilas y el contacto no se realiza con hormigón frente a hormigón, sino que se le interpone lo que es una plancha de un material elástico para que las vibraciones que se produzcan en el tablero, ¿vale?, no se transmitan a lo que es la pila del puente. Es decir, esta plancha de material plástico pues actúa, ¿vale?, como corte de este tipo de vibración. De la misma forma se comporta lo que es la junta elástica en el sistema de tuberías y lo que son las abrazaderas de tipo isofónica, es decir, abrazaderas con un cuerpo metálico y un recubrimiento de caucho, y este recubrimiento de caucho desolidariza o impide el contacto entre lo que es la red de tuberías y el anclaje, de manera que corta lo que es el ruido estructural, ¿vale? Ya hemos hablado de ruido aéreo y ruido estructural y ahora vamos a hablar de dónde se genera el ruido. Como hemos dicho anteriormente, el ruido de flujo se genera en lo que es el seno de la tubería y el de choque en los cambios de dirección.
Para contrarrestar estos dos tipos de ruido, ya no actuaremos en lo que es el material, sino que tendremos que actuar en lo que es la fase de diseño de lo que es el sistema de evacuación. Por ejemplo, para un mismo caudal, una tubería con un diámetro mayor producirá un menor ruido de flujo que para el mismo caudal una tubería de menor diámetro. Por tanto, especial atención al cálculo de los diámetros para evitar el ruido de flujo. Pues igualmente actuaremos para evitar lo que es el ruido de choque. Tendremos que evitar lo que son los cambios bruscos de dirección. Por ejemplo, cuando tengamos pues, el encuentro entre una bajante y un colector, no realizar lo que es ese cambio con un simple codo a 87 grados, que son el grado comercial de lo que son los, no son a 90, sino que son 87 para permitir lo que es la pendiente del 2,5%. Pues este cambio entre lo que es la bajante y los colectores deberá de realizarse de la manera pues, más suavemente posible. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, con un doble codo a 45 grados y un tramo silenciado, ¿vale? Por tanto, tendremos que actuar, ¿vale? Para evitar lo que es el ruido en las escalas de evacuación, tendremos que actuar tanto en la fase de diseño como en la fase de elección del material y la puesta en obra, que es bastante importante. Si cualquiera de las tres patas no fallan, al final no vamos a conseguir lo que son los resultados deseados en cuanto a instalaciones de evacuación se refiere. ¿Y cómo se mide todo esto? Es decir, cómo los fabricantes de sistemas insonorizados pues medimos cuánto de eficaz es una instalación de evacuación insonorizada. Pues la mayoría de los fabricantes, es decir, un 85-90% de los mismos, acudimos a lo que es realizar el ensayo de insonorización al Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción. Es un instituto que se sitúa en Stuttgart, en Alemania, y es el único a nivel europeo que cuenta con el banco de ensayos necesarios y con la tecnología necesaria para realizar lo que es el ensayo de insonorización a sistemas de evacuación. Aquí en esta diapositiva, en la parte izquierda de la misma, tenemos lo que es un esquema del banco de pruebas que se monta en lo que es el instituto. Aquí, como podéis ver, se ancla lo que es la tubería a un muro con un espesor normalizado, con una densidad normalizada. Se ancla lo que es un sistema de tuberías, una bajante, anclada con abrazaderas isofónicas, lo que es la misma, y como podéis observar en el mismo esquema, ¿vale? Absolutamente todo lo que hay en el banco está normalizado, tanto el canto de forjados como la altura libre suelo-techo, el número de anclajes, ¿vale? La forma en la que va colocada la tubería, todo está absolutamente normalizado, ¿vale? Se ancla lo que es el sistema de tuberías y ahora se realiza lo que es una serie de descargas a una serie de caudales. En el caso del ensayo del Fraunhofer son a 0,5, 1, 2 y 4 litros por segundo. Se realiza lo que es la descarga a cada uno de los caudales y se realizan dos mediciones. Una primera medición, donde en el esquema pone UG delante, es decir, por el local por el cual transcurre la instalación de evacuación, y una segunda medición al otro lado de esa pared al cual va anclada lo que es la red. Se toman las dos mediciones y se colocan en un cuadro. Podéis ver que en el cuadro que tenemos a la derecha existen varias líneas de medición. La primera y la segunda línea, que serían ruido estructural, que ya sabemos lo que es, lo hemos visto en la primera parte de la presentación, y ruido aéreo, según la norma UNE 14366, y luego dos mediciones también en UG front y en UG rear, es decir, en UG delante y UG detrás, ¿vale? Según la norma DIN 4109 y la norma VD1 4100. Nos dice AENOR, en su reglamento particular para la medición de ruido de sistemas insonorizados, que a la hora de realizar la comparativa de valores emitidos, utilicemos por convenio, esto es un convenio que dice AENOR, para que todos cuando realizamos lo que es la comparación entre diferentes soluciones de fabricantes nos vayamos a la misma norma y al mismo tipo de sonido comparado, que realicemos dicha comparación, el ruido estructural que se mide detrás de la pared al cual va anclada la instalación, ¿vale? Si nos fijamos en los valores de la norma UNE 14366, que no es más que la normativa que te define lo que es el procedimiento de ensayos, al igual que te define las condiciones del banco de ensayos, pues veremos que se mide el ruido aéreo, el ruido estructural, en el UG front y en el UG rear. Si nos fijamos, ya prestamos un poquito de atención a lo que son los valores, podemos ver que cuando medimos el sonido aéreo, estamos en el UG front, es decir, el lugar por el cual transcurre la tubería, podemos ver que en ese local de medición únicamente percibimos ruido aéreo, lógicamente, ¿vale?
Os he dicho que cuando medimos el ruido aéreo, lo único que se interpone entre donde se genera el ruido, que es el seno de la tubería, y el punto de captación del mismo es el material de la propia tubería. Mientras que, bueno, vemos que a 0,5, 1, 2 y 4 litros por segundo estamos emitiendo 42 decibelios, 48, 51 y 54. Me lo tapa un poco la cámara, pero creo que pone 54. Sí. Y si nos vamos a la siguiente fila de valores, que sería el ruido estructural, que se mide al otro lado de la pared por el cual está anclada la instalación, ¿vale? Recordabais que decíamos que el ruido estructural se transmite de la propia bajante, de la propia red de tuberías, a través de los anclajes, se transmite a lo que es la estructura del edificio y de ahí pasa en forma de vibración a lo que es el punto de captación. Pues podemos ver que si analizamos estos valores a 0,5, 1, 2 y 4 litros por segundo, estamos emitiendo menos 10, 10 y 14 decibelios. ¿Por qué pone menos 10 y menos 10 en el 0,5 y 1 litros por segundo? Porque AENOR en su reglamento particular te dice que sonidos por debajo de 10 decibelios son bastante o son difíciles de captar por el oído humano, por tanto da lo mismo que en esos caudales emitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que se va a colocar siempre menor de 10. Ya en el caso que sea igual a 10, ya se coloca el valor real. Por tanto, lógicamente, si analizamos los valores del ruido estructural, vemos que son mucho menores de los de la línea del ruido aéreo, lógicamente, ¿no? Tenemos por delante, entre el punto donde se genera el ruido, que es la tubería, y el seno de la tubería, pues tenemos un muro de hormigón al cual va anclada la misma. Por tanto, tiene sentido, ¿no?, que el ruido aéreo sea mucho más alto que el ruido estructural, ¿vale? Atención, y muy importante, como decimos aquí, esta fila de valores, la de ruido estructural al otro lado de la pared del sótano, es la que tenemos que coger para realizar la comparativa entre diferentes soluciones que aportamos los fabricantes de sistemas insonorizados. Y estos valores son los que AENOR te coloca en su certificado de comportamiento acústico. Como podéis ver, este sería a la derecha el certificado que AENOR nos aporta lo que son los fabricantes cuando queremos certificar desde el punto de vista acústico los sistemas de evacuación. Podéis ver que recogen la segunda línea de valores, el menos 10, menos 10, 14, 16, y los plasma en un certificado. Ojo, a día de hoy, en España, pues competencias detectadas de este tipo de sistemas pueden haber 20, 25. Únicamente 3 competencias en toda España tenemos lo que es la certificación de comportamiento acústico, ¿vale? Por tanto, a la hora de elegir cualquier sistema de evacuación, pues prestar especial atención a que el sistema tenga la certificación, es decir, la N de AENOR de comportamiento acústico, ¿vale? Hay fabricantes y soluciones en el mercado que según ellos están insonorizados, pero claro, al no estar certificados es como una autocertificación. Ellos mismos dicen que aportan ese tipo de valores. No es AENOR la que como observador externo, ¿vale?, certifica y asegura que emitimos los valores que aportamos en los certificados, ¿vale? Y desde el punto de vista de legislación y normalización, ¿cuáles son los documentos del código técnico que hay que ojear a la hora de diseñar sistemas de evacuación y sistemas de evacuación insonorizados? Pues aquí los tenemos plasmados en esta diapositiva. Para los requisitos de funcionalidad principal del sistema, lógicamente la HS5, que es la de sistemas de evacuación. Luego, desde el punto de vista del comportamiento al ruido, la HR, y desde el punto de vista de comportamiento frente al fuego de seguridad en caso de incendio, el SI. Ahora veremos un poquito más adelante en cada una de las partes de la presentación qué partes hay que extraer de cada uno de los documentos para el diseño de sistemas de evacuación insonorizados. Si hablamos de la HR, del documento de protección frente al ruido, comentaros que este documento define lo que son los materiales por su índice de atenuación acústica, es decir, por los decibelios que los materiales contrarrestan cuando se colocan. No es así en el caso de los sistemas insonorizados. Como yo os he comentado, cuando exponemos los valores en los caudales de 0,5, 1, 2 y 4 litros por segundo, estamos plasmando los valores de decibelios emitidos, no los valores de decibelios de atenuación acústica. Por tanto, los fabricantes no podemos acudir al código técnico a la hora de marcar un límite de valores de emisiones acústicas que se pueden o no se pueden superar. Por tanto, acudimos a lo que es la ley del ruido, concretamente el Real Decreto 1367/2007,
Y en ese Real Decreto extraemos lo que es un cuadro de lo que son los valores máximos, los valores máximos de lo que son las emisiones acústicas que inciden sobre un recinto. En este cuadro, que lo veremos en la parte del insonorizado algo más ampliado, se clasifica la edificación en funciones de su uso, luego se parte el día en 3 franjas horarias, día, tarde y noche, y se establece un valor máximo de emisiones acústicas que inciden sobre un recinto, de manera que no se pueden superar esas emisiones en los determinados recintos en la hora señalada en el cuadro. Cuando veamos el cuadro y lo ampliemos, veremos que el valor mínimo a no superar en emisiones acústicas son 30 decibelios. Y engancho ahora con el reglamento particular de AENOR. AENOR nos está diciendo que para calificar un sistema como acústico, ¿vale? El único, la condición que te pone AENOR para darte lo que es la certificación acústica es que a 4 litros por segundo, es decir, en el ensayo de insonorización, cuando estemos con un caudal de 4 litros por segundo, no superemos 30 decibelios. Podéis ver que en el ensayo de insonorización que os estoy mostrando, que es el de la tubería y el sistema que os vengo a presentar en la siguiente parte de la presentación, pues estamos emitiendo 16 litros por segundo. Por tanto, de 16 a 30, que es el límite que establece AENOR, van 14 decibelios. Podéis ya haceros una idea cuánto de efectivo es el sistema insonorizado que venimos a presentar aquí al workshop. Y continuando, o para hacer un pequeño resumen de las premisas o las condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar y construir un sistema de evacuación, pues vamos a resumir un poquito los puntos básicos que hemos visto en la primera parte de la presentación. Lógicamente, a la hora de elegir un sistema de tuberías insonorizado, compruebes que los valores pues, han sido realizados bajo la norma que hemos dicho, la UNE EN 14366, y que los ensayos se han realizado en el Instituto Fraunhofer. Que utilicemos siempre accesorios mediante junta elástica, ya que la junta garantiza lo que es la rotura del puente sonoro. En los cambios de dirección, como hemos visto, para evitar lo que es el ruido de choque, utilicemos doble codo a 45 grados y tramo silenciador, que se eviten los retranqueos y, por ejemplo, en plantas o en edificios de gran altura, para interrumpir la verticalidad de la bajante, que se realice lo que es los cambios de verticalidad de la misma, como acabo de comentar, para evitar que el fluido alcance demasiada velocidad y se alcance lo que es un ruido de flujo excesivo. Que la instalación se amarre siempre lo que es la estructura del edificio con abrazaderas isofónicas o desolidarizantes y que éstas se anclen a paramentos lo suficientemente rígidos, lógicamente, que no se le ocurra a nadie pues anclar lo que es una abrazadera isofónica a una hoja de plástico. En el caso o para evitar lo que hemos dicho, tanto la transmisión de ruido estructural, hemos hablado de abrazaderas isofónicas y también debemos evitar lo que es el contacto de la red de tubería con lo que son los elementos constructivos, tanto estructura como paramentos. Por tanto, que se introduzca siempre para evitar este contacto un material elástico, ¿vale?, que evite lo que es la transmisión de vibraciones y de ruido estructural. También nos dice la norma, concretamente el HR, en el caso de instalaciones colgadas, por ejemplo, en núcleos húmedos, que se instale un techo suspendido con un material absorbente acústico, lo que está. Y siempre nos deja lo que es el código técnico, una puerta abierta, que en el caso de una exigencia mayor nos deja utilizar lo que son forros comerciales aislantes. Por tanto, ya pues hemos hablado un poquito de lo que es instalaciones insonorizadas, hemos hablado de lo que es la legislación, el código técnico, y ahora pues paso a presentaros lo que es el sistema de evacuación insonorizado ARB. Normalmente, cuando empiezo una presentación, esta presentación la suelo hacer tanto presencial como vía web, pues antes de empezar la misma, me gusta dejar esta diapositiva pues colocada en el lugar la sala donde voy a realizarla, de manera que la gente que vaya entrando pues vea un poquito lo que es la cifra y le induzca un poco a pensar de qué se puede tratar. Si leemos un poquito lo que son los posts que aparecen por detrás, podemos ver leemos ruido ensordecedor en las bajantes al accionar la cisterna. Hola, tengo un verdadero problema, estoy viviendo en un piso de nueva construcción, el ruido de las bajantes en los baños es insoportable. Bla, 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 ¿vale? Por tanto, no os podéis hacer una idea si tecleáis en cualquier buscador de internet ruidos o quejas o denuncias en comunidad de vecinos por
ruidos en bajantes y tuberías, no os podéis imaginar el número de entradas y el número de posts que existen al respecto. Por tanto, esto nos hizo pensar en Adecua. Sabéis, vamos, que nosotros, bueno, sabéis, os lo comento yo, somos fabricantes de tuberías tanto de evacuación, de abastecimiento, de saneamiento. Llevamos más de 100 años en lo que es el negocio de las tuberías. Lógicamente, lo que es, las tuberías han ido avanzando y han ido adecuándose a las nuevas formas de construir a lo largo de todos estos años. Desde el Adecua pues, nos planteamos el siguiente problema: cómo resolver este problema que habíamos detectado en lo que es la sociedad, minimizando lo que son los costes de inversión y creando un producto sostenible y acorde con las necesidades del mercado. Nos pusimos a trabajar en ello y comenzamos un proceso de investigación y desarrollo, a lo largo del cual, como hemos comentado al principio, no solo tuvimos en cuenta la utilización de otro tipo de materiales plásticos, sino que probamos nuevos espesores, nuevas tecnologías de fabricación, desde monoextrusión hasta coextrusión, espesores diferentes, densidades diferentes, y finalmente, pues después de un largo proceso de investigación y desarrollo, el departamento de I+D+I pues dio con lo que nos gusta llamar en la casa PVC de nueva generación. ¿Por qué le llamamos PVC y por qué de nueva generación? Lógicamente, le seguimos manteniendo lo que es el nombre PVC porque queremos que lo que son los fabricantes y los proyectistas sepan que se puede trabajar idénticamente igual que lo que es el PVC de toda la vida, ¿vale? ¿Y por qué de nueva generación? Pues lógicamente hemos actuado en lo que es la composición química de lo que es el PVC. Hemos aditivado de tal forma que hemos mejorado tanto las características fonoabsorbentes del mismo como el comportamiento frente al fuego, ¿vale? Y de esta forma, pues nace o hemos creado en la casa lo que conocemos como sistema Adecua AR. AR, que sepáis que son las siglas de antirruido, ¿vale? Y entramos en lo que es materia y entramos de lleno en lo que es el sistema insonorizado AR. Como os he dicho en la primera parte de la presentación, para realizar lo que es la insonorización de un sistema de evacuación, pues tenemos principalmente dos vías o dos caminos. Uno, o aumentamos el espesor de lo que es la tubería, o incidimos en lo que es la materia de la misma, aumentando la densidad de la misma, manteniendo el espesor. Son las únicas maneras con las que podemos contrarrestar el ruido aéreo, como hemos comentado, con la excepción de las tecnologías de fabricación, que hablaremos ahora mismo también de lo que es la diferencia entre una tubería monocapa o una estructura tricapa. Aquí tenemos una comparativa, bueno, ni que decir tiene que nosotros pues, nos hemos decantado lógicamente por aumentar la densidad de lo que es la carga de PVC. ¿Por qué? Pues lo primero, porque si aumentamos el espesor de la misma, pues estamos añadiendo más cantidad de materia, por tanto el producto sería menos competitivo y más caro en tema de costes. Y aparte, este tipo de tuberías se calibran por el diámetro exterior. A igual diámetro exterior, si yo voy aumentando el espesor de la tubería para aislarla acústicamente, voy reduciendo capacidad hidráulica en el tubo. De manera que al final es un tubo que te evacua menos de lo que las tablas de cálculo te dicen en lo que es la norma. Por tanto, aumentamos la densidad del material. En este cuadro exponemos una comparativa entre los diferentes sistemas que tenemos en la casa. Un sistema de tubería coex simplemente es un sistema de tuberías en lo que la tubería tiene tres capas. Una capa intermedia y una capa exterior y una capa interior en PVC gris y una capa intermedia en un material espumado, ¿vale? Luego la tubería compacta, que sería una tubería que toda la sección de la misma es el mismo material con la misma densidad, y luego la tubería R, que es la que estamos presentando, que sería una variante de coex, que veremos ahora en la siguiente diapositiva. Una variante de coex en la que ya la capa intermedia no sería un material espumado, sino sería un material con una carga mineral que, con una densidad bastante más elevada que la del PVC y que hace que, lógicamente, como he comentado, el sistema aísle por aumento de la densidad de la carga. Por tanto, si comparamos las tres densidades de los tres tipos de sistemas, estamos viendo que con un sistema de tubería coex estamos emitiendo, tenemos una densidad de 0,91, la tubería compacta pasaría a una densidad de 1,48 y la tubería R tendríamos una densidad de 1,81. Por tanto, vemos que doblamos casi la densidad de un sistema de tubería coex. Aparte, os he comentado que también hemos mejorado lo que es el comportamiento de reacción al fuego del sistema. Hemos aditivado lo que es el sistema, tanto tubería como accesorios, de tal forma que le hemos añadido aditivos especiales que le confieren la propiedad de expansionarse en caso de incendio. Actuarían, entre comillas, como una especie de manguito intumescente o manguito cortafuegos.
lo desarrollaremos en la última parte. Y desde el punto de vista de insonorización realizamos la comparativa de los 3 sistemas que hemos visto anteriormente, a los caudales que os he comentado en la primera parte de la presentación, 0,1, 2, 0,5, perdona, 1, 2 y 4 litros por segundo. ¿Vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en la columna de 4 litros por segundo, vemos que un sistema de tuberías compactas emite a 4 litros por segundo 43,8 decibelios, bajamos a 32 en una tubería estructural y descendemos a 16 con el antirruido. Podéis ver que el descenso en decibelios emitidos es bastante considerable si nos decantamos por lo que es el sistema sonorizado. Si atendemos al tipo de unión del sistema, pues acorde a lo que hemos explicado en la primera parte, lógicamente, los diámetros mayores a partir de 75 se unirán por junta elástica, mientras que los diámetros pequeños 32, 40, 50, que normalmente suelen ir embutidos o empotrados en lo que son los paramentos, ¿vale? Pues se opta por lo que es la junta pequeña. La junta elástica, como os he comentado ya, pues garantiza lo que es la libre dilatación del sistema, aparte de romper lo que es el puente sonoro. Y comentaros que este sistema de tuberías insonorizadas es perfectamente compatible con lo que es la tubería gris normal, que se utiliza de toda la vida en PVC. Y, por ejemplo, para ponernos un ejemplo, existen partes del edificio donde no existen exigencias de protección acústica, como pueden ser los sótanos, pues en estas partes del edificio se puede realizar lo que es el cambio de sistema insonorizado a un sistema de evacuación normal, lo que se le conoce como serie B, ¿vale? Y lo que es la unión es perfectamente realizada tanto por encolado como por junta elástica. No tenemos que tener ningún tipo de miedo a ese tipo de uniones entre materiales. Aquí tenemos una sección de lo que es un tramo de tubería insonorizada. Como os he dicho, sería una tubería, una variante de lo que es el sistema de coextrusión. Podéis ver que en la misma sección que la tubería se distingue en 3 capas. Una capa externa, que es la capa número 1, que es una capa con aditivos especiales y que está concebida para soportar acciones mecánicas adversas. Luego una capa interna, que es la capa número 2, que sería lo que es el alma del tubo, y es en la que actuamos o en la que añadimos este mineral que os he comentado con una densidad alta y que hace que el sistema pues aísle por aumento de la densidad, no por aumento del espesor. Y luego la capa número 3, que sería la capa que está en contacto con lo que es el fluido, que está especialmente diseñada para soportar altas temperaturas y sustancias abrasivas. Y además lleva un tratamiento interno que le aporta una superficie especialmente lisa para evitar adherencias. Desarrollamos ahora lo que es la parte de confort frente al ruido de lo que es el sistema insonorizado, que ya al haber pues hablado de tipos de ruido, de ensayo de insonorización en la primera parte de la presentación, pues en la misma diapositiva un poquito más ampliada, podemos ver, os recordamos, que lo que es el ensayo de insonorización lo realizamos en el Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción de Stuttgart en Alemania, bajo la norma UNE EN 14366. ¿Vale? Aquí tenemos lo que es el banco de ensayo, como hemos visto, aquí que se ve un poquito más cerca, podemos ver la tubería con todos sus accesorios, sus anclajes, y podemos ver que todos, como os he comentado, los elementos del banco están perfectamente definidos en la norma, en la 14366. Y aquí pues son pues, los valores que os he señalado en rojo, que serían los valores a ruido estructural, que se toman en la medición del local UGRIAR, el de al otro lado, al cual va anclada lo que es la instalación. Y este sería el cuadro que no veíamos anteriormente, que veíamos en pequeñito, en lo que es la primera parte, la parte de sistemas insonorizados. Ahora aquí, pues viéndolo en grande, podemos ver que en la columna de la izquierda vemos el uso del edificio, en la columna siguiente el tipo de recinto dentro del edificio y luego los decibelios totales admisibles según hablemos de franja de día, franja de tarde o franja de noche. Podemos ver, como os he dicho, que el más restrictivo dentro de todos los valores son 30 decibelios que se dan en la franja de la noche y en los dormitorios de los usos residencial y hospitalario, ¿vale? De ahí que AENOR te califique un sistema como insonorizado cuando a 4 litros por segundo los decibelios emitidos no superan los 30. ¿Vale? Esa sería un poco pues, la Comentaros de todas formas que, y volviendo a esta diapositiva, ¿vale? Aunque los valores que señalamos en rojo en 0,5, 1, 2 y 4 litros por segundo, que serían menos 10, 10 y 16 decibelios, ¿vale? Sean los que a título de marketing o a título informativo, pues nosotros los fabricantes solemos plasmar en lo que es la documentación técnica del producto y son los que aparecen en los certificados de comportamiento acústico de AENOR, ¿vale? Me llaman muchas veces a lo mejor jefes de obra o
ingenieros acústicos, y me dicen que están midiendo en obra, ¿vale? A lo mejor pues se ponen a medir en lo que es el cambio de dirección entre lo que es la bajante y el colector, y me dice que están emitiendo, o sea, que están captando con el sonómetro ruidos bastante superiores a estos valores, ¿vale? Porque al fin y al cabo pues no conocen la metodología del ensayo, ¿vale? No conocen que estamos hablando de ruido estructural, es decir, que para la captación del ruido, como hemos dicho, se interpone lo que es una pared de 220 kilogramos metro cuadrado. Por tanto, os comento esto porque los valores que emitimos los fabricantes, tanto en los certificados como en la documentación, como la que veis en este cuadro, pues son valores que se realizan en un banco de pruebas, es decir, bajo unas condiciones ideales, ¿vale? Que no se van a dar en obra. Es decir, si tú en obra vas a reproducir lo que es el banco de ensayos y vas a medir de la misma forma que se mide lo que es el Instituto Fraunhofer durante las pruebas de insonorización, pues lógicamente pues darás unos resultados bastante parecidos a estos. Ahora, cada edificio tiene una configuración diferente y un diseño diferente, por tanto, ¿para qué nosotros damos estos valores o para qué estos valores se transportan a lo que son los certificados de comportamiento acústico? Pues para que sirvan como método comparativo entre diferentes soluciones de diferentes fabricantes. Si, por ejemplo, estáis comparando la solución del sistema R de Adequa, que son estos valores que tenemos aquí, y estamos comparando, por ejemplo, con los valores de un fabricante B o fabricante C, ¿vale? Si, por ejemplo, nos ceñimos a comparar los valores de 4 litros por segundo y existe una diferencia de 16 a 20 decibelios, de 4 decibelios entre mi solución y la solución del otro fabricante, esos 4 decibelios sí se van a mantener constante en obra si intercambio un sistema por. Por tanto, especial atención a que este tipo de información se tome como método de comparativa entre resultados de un fabricante con respecto a otro, no como resultado de los valores que vayamos a obtener finalmente. Y entramos ahora en la segunda parte de lo que es el sistema insonorizado, lo que es el comportamiento frente al fuego. Estas son las euroclases. Este tipo de clasificación es la nueva clasificación que adopta el código técnico en el documento SI Seguridad en caso de incendio, que está recogido de la norma UNE-EN 13501. Antiguamente los materiales se clasificaban desde el punto de vista de reacción al fuego como M0, M1, M2, M3, que hacían únicamente referencia a cómo arde el material. Ahora, en la nueva clasificación se han añadido dos parámetros más, que sería la S, que es la tasa de producción de humos, y la D, que es el goteo de partículas en gas. Por tanto, si atendemos a la clasificación de los materiales mediante la norma normativa, vemos que tenemos una primera letra, cómo arde el material, una segunda letra que sería una S con un subíndice, que sería cuánto humo emite o no emite el material, y una tercera que sería A, si el material gotea o no gotea cuando el mismo se somete a la combustión. Pues nosotros con el sistema insonorizado AR estamos dando una reacción al fuego BS1D0, es decir, un material combustible pero no inflamable, es decir, el material arde, pero si cesa la combustión, el material se autoextingue completamente, emite humos en grado bajo y que no gotea cuando el material se somete a lo que es la combustión. Este cuadro está sacado del documento SI Seguridad en caso de incendio y es un cuadro en el que se expone una serie de partes del edificio en las cuales es más probable que se produzca un incendio, ¿vale? Por la configuración de los mismos, como pueden ser las zonas ocupables, los pasillos y escaleras protegidos y los aparcamientos y recintos con riesgo especial, así como los patinillos y espacios ocultos. Bueno, pues en esta zona donde es más probable que se produzca un incendio, te dice la norma que tanto por techos y paredes y las tuberías que discurren por ahí mismo, tanto en suelos, no se podrán instalar materiales con una reacción al fuego más desfavorable que esta que viene aquí. Si analizamos los valores, vemos que lo más desfavorable sería BS1D0. Por tanto, conclusión, podemos instalar el sistema AR de Adequa en cualquier parte del edificio sin ningún tipo de revestimiento adicional desde el punto de vista de reacción frente al fuego. Es verdad que la norma, en lo que son las llamadas al cuadro, si acudimos al documento oficial, a lo que es el código técnico, te deja una salida y te dice que se podrán utilizar reacciones al fuego más desfavorables siempre que se compruebe que lo que es la superficie total del elemento con una reacción al fuego más desfavorable en relación a la superficie total del recinto no supera el 5%. Por tanto, para utilizar materiales con reacción al fuego más desfavorable, deberemos de realizar esta comprobación, ¿vale? Si queremos realizar lo que es la instalación directamente sin realizar ningún tipo de comprobación, nos ceñimos al cuadro y colocando un sistema con una reacción al fuego BS1D0 cumplimos perfectamente con el código. Esto sería un vídeo donde
realizamos lo que es la comparativa en lo que a reacción al fuego se refiere entre un material plástico, el polipropileno, y el PVC que estamos presentando. En el caso del primero, el tubo azul, vemos que está goteando y que retiramos lo que es el soplete y la combustión continua. Podéis ver que el fuego continúa el goteo y continúa el humo. En el segundo caso, que es la tubería que estamos presentando, retiramos el soplete y la tubería se autoextingue completamente. Y aquí la diferencia principal entre estos tipos de plásticos es lo que a reacción al fuego se refiere. Y para terminar de hablar del tema de comportamiento frente al fuego, veremos que aparte de lo que es una reacción al fuego BS1D0, tenemos una marca de calidad de seguridad frente al fuego que otorga lo que es el gobierno francés. ¿Qué te dice esta marca de calidad? Pues esta marca de calidad te dice que cuando tú instales tu tubo y tu pieza en cualquier tipo de obras y se produzca un incendio, el material de la misma, por efecto de la temperatura, va a comenzar a hincharse y formar una serie de tapones en lo que es el paso de lo que es el sistema de tuberías a través de los huecos que se van dejando en lo que son forjados y paramentos, ¿vale? Y te dice que esa tasa de expansión del material deberá de ser superior al 800% para ostentar esta marca. Hasta tal punto se le confiere esta propiedad a lo que es el material plástico con esta certificación, que la norma francesa te deja construir manguitos cortafuegos caseros, entre comillas. Siempre hablamos de manguitos cortafuegos, lo comparo, pero bueno, un manguito cortafuegos sabéis que tiene una resistencia al fuego de 90 a 120 minutos y esto no llega a 30, pero sí es verdad que esto va colocado en sitios donde no debemos colocar manguitos entumescentes, por tanto estamos protegiendo esas perforaciones sin tener que hacerlo desde el punto de vista normativo, pero con una tubería, que al fin y al cabo pues estamos construyendo edificios cada vez más seguros. Te dice eso que se podrán construir, como hemos dicho, manguitos cortafuegos caseros, ¿vale? De manera que pues una serie de condiciones deben cumplir los mismos, no más que el espesor de lo que es el refuerzo, de lo que es el contratubo, sea igual al espesor del conducto al cual estoy protegiendo y que la longitud del mismo sea igual a la longitud del paramento forjado que esté protegiendo, más incrementado una vez lo que es el espesor, el diámetro de lo que es el conducto. Y pues, aumento de lo que es el contratubo, en forjados se llevará la cara inferior y en paramentos se repartirá entre una cara y la otra. Esto sería, al final, lo que es pues una representación de dos tipos de secciones. En el primer caso con el resto de sistemas y en el segundo caso con el sistema insonorizado. Vemos que con el sistema insonorizado pues el fuego queda confinado, entre comillas, en la habitación donde se produce el mismo y no se produce pues, lo que es transmisión de incendio a través de lo que es los conductos. Y os voy a enseñar, antes de acabar lo que es la presentación, pues una serie de diapositivas de lo que es el ensayo que nos realiza lo que es los auditores de AZNOR, en lo que son las dos fábricas que tenemos en España, la fábrica de accesorios que está en Guadalajara y la fábrica de tubos que está en Ciudad Real, en el Alcázar de San Juan, para renovarnos y otorgarnos lo que es la marca de calidad en FM. Lo que son los auditores de AZNOR visitan la fábrica 2 veces al año, cogen una probeta al azar de cada uno de los lotes que especifique lo que es el reglamento particular, mide lo que es el espesor de la probeta, en este caso mide 3,47, lo colocan en un horno, ¿vale? Bajan lo que es el horno y le van la temperatura, y mira, fijaros, ¿vale? A los pocos minutos, a 2 minutos y medio nomás, cómo se hincha la probeta. Es una especie como de tronco invertido, ¿vale? De material negro. Esta sería la probeta una vez se realiza lo que es el calentamiento de la misma. Se vuelve a medir y veíamos que al principio medía 3,47. La norma te dice que para darte lo que es la marca de calidad, pues el espesor final tiene que ser 27,76 y en el caso del ensayo particular, de esta vez que nos visitaron, pues creció no solo las 8 veces que pide, sino casi 11 veces. Por tanto, como es más de 8 veces y respetamos lo que es la reacción al fuego, por tanto nos renuevan o nos otorgan lo que es la marca de calidad. Y para terminar, pues antes de enseñar lo que es un pequeño vídeo de resumen del sistema, pues incidir en lo que es el tema de la certificación. Deciros que el sistema insonorizado, pues AR, cuenta con todas las certificaciones posibles a las que opta, tanto la certificación
de fabricación del material, según la UNE N1329 para tubos y según la 1453 para lo que son la 1329 para accesorios y la 1453 para tubos estructurados. La de reacción al fuego, que os hemos comentado, con una reacción BS1 de 0, y también la de comportamiento acústico, ¿vale? que nos asegura que el material a 4 litros por segundo está por debajo de 30 decibelios. Recuerdo que emitimos 16. ¿Vale? Para terminar también, pues una serie de diapositivas de puesta en obra de lo que es el material. ¿Vale? Comentaros aquí que el material pues, debe de, como hemos visto en la primera parte, utilizarse abrazaderas isofónicas con un recomendado de caucho para evitar lo que es la transmisión de ruido estructural, que los cambios de dirección se realicen de manera gradual, con doble codo a 45 grados, que se ancle lo que es la instalación un elemento resistente, en este caso estáis viendo que es una losa de forjado, ¿vale? Un elemento por lo suficientemente resistente, abrazaderas isofónicas, la distancia entre las mismas es la correcta, hay registro en la punta de las líneas para evitar lo que son atascos o posibles limpiezas de lo que es la red. Aquí en este caso exactamente lo mismo, podemos ver cómo la unión del colector con la bajante se está realizando de manera gradual, con una serie de codos. Aquí en la fotografía también de lo que es el colector colgado, pues exactamente igual, ¿vale? Con codo a 45 grados, registros, abrazaderas isofónicas. Esto es lo que os he comentado, la unión de lo que es la bajante con lo que es el colector, que se realiza con lo que es un doble codo a 45 grados y un tramo silenciador para evitar lo que es el ruido de choque en lo que es la base o el pie de la bajante, al igual que la junta elástica, como podemos ver, y lo que son las abrazaderas isofónicas para anclar lo que es el sistema. Aquí hablamos de lo que es evitar el contacto de la red de tuberías con lo que es el forjado, interponiendo lo que es un material elástico, tanto en los conductos de ventilación como en los conductos de evacuación. En esta fotografía podemos ver este edificio, era un edificio en Valencia, tenía 25 plantas de altura, creo recordar, y lógicamente para evitar que el fluido pues, alcance una velocidad excesiva y un ruido de flujo mayor de lo deseado, pues se interrumpió lo que es la verticalidad de la bajante, ¿vale? Con doble codo a 45 grados y doble codo a 45 grados. Y para evitar pues, lo que es un excesivo ruido de choque en esta parte, se recubrió con un forro aislante comercial, como hemos visto en la primera parte de la presentación que te dice la normativa, el código técnico. Aquí en esta diapositiva pues vemos lo que es la combinación de sistemas de evacuación realizadas con la tubería insonorizada, que es la color crema, con los diferentes tipos de sistemas de ventilación que dice la normativa. En este caso podemos ver lo que es la ventilación secundaria de lo que es el sistema de evacuación, con esa tubería gris paralela, y también la ventilación terciaria, que sería esa tubería de pequeño diámetro que entra dentro de lo que es el inglete de plata. Aquí lo vemos mejor, podemos ver aquí en la red que se sitúa más a la izquierda la tubería de ventilación que está por delante de la tubería de evacuación y este injerto a 87 grados donde sale este pequeñito codo a 50 para realizar lo que es la ventilación terciaria de lo que es el sistema de evacuación. Y para terminar, pues comentaros también el tema de que todos estos sistemas de ventilación pues se pueden eliminar todo este entramado de tuberías y se puede realizar lo que es la ventilación de la misma mediante válvulas de ventilación. No sé si las conocéis, pero las voy a presentar rápidamente antes de realizar lo que es. ¿Vale? Aquí tenemos un sifón, ¿vale? Un sifón con un cierre hidráulico, y esto sería lo que ocurre en un sifón cuando un sistema de evacuación no está correctamente ventilado. Que el sistema se vacía completamente, ¿vale? Lo que es el sifón, y se producen entradas de olores dentro de lo que es las habitaciones o los núcleos húmedos del edificio. Por tanto, deberemos de prestar especial atención a lo que es la ventilación de las redes de evacuación. Esto sería la válvula, una sección de la válvula de ventilación, de cómo funciona la misma. Cuando el sistema pide un aporte de aire, la válvula se abre, es decir, deja entrar el aire de dentro, el aire de fuera, dentro del sistema, pero a su vez impide que el aire de dentro, es decir, el aire que huele mal, salga fuera de lo que es la válvula. Es decir, la misma se cierra cuando se realiza una presión positiva dentro. Esto sería un prototipo de la válvula transparente para que veáis cómo funciona. Veis que la válvula se abre, se levanta lo que es el émbolo cuando el sistema pide un aporte de aire y el mismo se cierra por gravedad, es decir, el émbolo se asienta en la base de la misma cuando el sistema no pide aire procedente.
Por tanto, que sepáis que podemos realizar lo que es las ventilaciones, tanto la primaria como la secundaria, como la terciaria, bien mediante el sistema tradicional, que sería el que aparece a la izquierda de lo que es el esquema, pues lo podemos realizar mediante válvulas de ventilación, que sería la parte que aparece a la derecha. La ventilación primaria es la que sale a cubierta y se puede, como hemos dicho, dejar en el falso techo del último baño, ¿vale? Colocando lo que es el tipo de válvula. La ventilación secundaria, que podemos sustituir lo que es el entramado de tuberías paralelas por acometidas a la misma mediante válvulas de ventilación. Y la terciaria, como hemos visto en las fotografías, pues el entramado de tuberías de pequeño diámetro que conectan los ramales de descarga con la tubería principal, podemos sustituirlas por una acometida, lo que es el ramal de descarga, y colocar ya una válvula de ventilación ya de pequeño diámetro, ¿vale? De diámetro 50, no de diámetro. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido un poco lo que es la presentación. Hemos hablado de sistemas de evacuación, hemos presentado el sistema insonorizado y al final una pincelada sobre la ventilación de redes de evacuación. Antes de terminar, comentaros las preguntas, os voy a dejar un vídeo resumen de lo que es el sistema, ¿vale? Nos vemos ahora en un momento. Adecua es una empresa dedicada a la canalización y aprovechamiento de todo el ciclo del agua. Adecua ofrece soluciones para el abastecimiento y la distribución del agua, la recogida y la evacuación del agua en edificios y su posterior conducción hasta la red de saneamiento y drenaje. El equipo de I+D de Adecua ha desarrollado un PVC de nueva generación con dos características diferenciadas: excelente comportamiento al fuego, alto nivel de insonorización. Según el Código Técnico de la Edificación, las construcciones deben limitar el riesgo de propagación de incendio en el interior de un edificio. En caso de producirse fuego en un inmueble, la mayoría de las personas afectadas no son ingresadas en hospitales a causa de las quemaduras, sino por inhalación de humo. El aislamiento y la resistencia de los materiales de un edificio a las llamas garantizan la seguridad de las personas que habitan en ellos. A día de hoy, la tendencia del mercado de la construcción es clara: construir edificios cada vez más confortables y seguros. Estos dos requisitos los cumple sobradamente nuestro producto. Por un lado, por su excelente nivel de insonorización y por otro, por su inmejorable comportamiento frente al fuego, obteniendo la clasificación máxima en lo que a productos plásticos se refiere. Vamos a comprobar la resistencia al fuego del sistema de evacuación AR de Adecua. Tras una exposición directa a las llamas, los compuestos ignífugos con que está fabricado actúan como retardantes, reduciendo la propagación del fuego durante el incendio. El sistema AR de Adecua tiene una clasificación de reacción al fuego BS1-D0, la máxima que un material plástico puede obtener, significando B, material combustible con contribución muy limitada al fuego, S1, una escasa y lenta opacidad del humo, y D0, que no produce gotas o partículas en llama en un período de 600 segundos. Los niveles de autoexigencia de Adecua van más allá de la normativa vigente. Por este motivo, el sistema insonorizado AR ha obtenido el certificado de la marca NFME de seguridad frente al fuego, concedido por el Laboratorio Nacional de Metrología y Ensayo LNE, autorizado por AFNOR Francia. Este certificado mide la tasa de hinchamiento del material al ser sometido a altas temperaturas, debiendo superar el 800%, lo que contribuye a reducir la sección del tubo o accesorio, reduciendo a su vez el paso de humos y llamas durante el incendio. Para obtener dicho certificado, auditores de LNE Francia visitan nuestros centros de producción, supervisando los resultados del ensayo de la tasa de expansión. El código técnico especifica que se deberá proteger a los usuarios de edificios de los ruidos procedentes de las instalaciones. El sistema de evacuación insonorizado AR de Adecua está diseñado de acuerdo con las exigencias del Código Técnico de Edificación y el Real Decreto 1367/2007,
por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en la que se establecen los valores límite del total de las emisiones acústicas que inciden sobre un recinto. Esto garantiza una significativa reducción de las molestias ocasionadas por el desagüe de fluidos, asegurando un gran confort en los edificios. El PVC de nueva generación del sistema insonorizado AR ha sido desarrollado por el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de Adecua. Es un material muy resistente que tiene una vida útil prolongada, llegando a durar más de 50 años. El PVC es reciclable al 100%, no alterándose sus propiedades físico-mecánicas. En resumen, la utilización de ese sistema produce una mejora en la calidad tanto real como percibida de las viviendas y del edificio en su globalidad. El sistema de evacuación insonorizado AR de Adecua ofrece las máximas prestaciones de confort y seguridad en los edificios. Adecua, expertos en caminos del agua. Vale, pues eso ha sido todo. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Us recordem que podeu fer les preguntes a través del micròfon o a través del xat, com us sentiu més còmodes. Bien, si no hay preguntas, Francisco, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por tu intervención y vamos a seguir ahora con otra ponencia. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Buenos días. Adiós.